Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Es martes 7 de octubre 2014. Estamos transmitiendo en vivo y en tiempo real desde los estudios de Televisión Oriental en la capital salvadoreña. Y bueno, ya lo habíamos adelantado en las redes sociales, pero interesante que este tema es muy delicado. Por eso pues decidimos armar un panel de personas para discutir las diferentes aristas. Lo que sí es una realidad, ¿verdad? Y como siempre yo digo, El Salvador es como el mundo al revés, aunque hay gente que dice que yo soy muy pesimista, ¿verdad? Pero siento yo que en todas las cosas así es. Hoy resulta que la pregunta es, ¿y a usted ya le dio el chikungunya o la fiebre chic? Y por lo menos 5 días de incapacidad. Todos los costos que esto representa para el país, ¿verdad? Para las empresas, es importante. Entonces vamos a hablar de esta circunstancia, el manejo en el país, porque hay que decirlo, nuestros vecinos no han tenido la gran cantidad de casos que se han reportado en El Salvador. ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos esta mañana y también analizarla, ¿verdad? Una enfermedad africana que tiene acá una alta incidencia e impacto. Bueno, es el primer tema. El otro, no menos delicado, por supuesto, es el ébola. ¿Sabe usted que de cada 2 personas que se contagian de ébola, 1 muere? Se tiene el 50% de mortalidad de la enfermedad. Altamente mortal. Y lo más delicado de todo esto es que ya el ébola está en Estados Unidos. Ya está ahí. Y ya se reportó el primer caso, es una enfermera que atendió a un religioso español que también ya ha sido reportada como enferma con ébola. Hay alerta mundial por esto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos preparados? Porque ya lo discutíamos aquí antes de entrar al aire. Muchos sistemas de salud en nuestro continente, en Latinoamérica, no distan de los servicios de salud que reciben allá en muchos países en el África. Entonces, esos son los temas que vamos a discutir ahora. Son delicados. Vea, semana pasada la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, ya anunciaba que 2 religiosas que habían llegado a Italia y que habían pedido visado para El Salvador y que provenían de la República Democrática del Congo estaban en cuarentena, ¿verdad? Estaban sanas, decía, pero era necesario ponerlas en cuarentena dado que venían del continente africano. Es decir, no podemos negar que esto está generando mucho, pero mucho nerviosismo. Insisto, ¿estamos preparados para poder enfrentar una crisis como tal? Hay que analizarla. Usted me conoce, soy Josué Nathan Baquis. En martes 7 de octubre de 2014, hablemos claro. Arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, amables televidentes que todas las mañanas nos bendicen con su sintonía, los invito desde ya, por favor, a mover las redes sociales, a activar las redes sociales. El correo electrónico tvohablemosclaro@gmail.com, ahí está apareciendo. En Facebook también, si usted así lo prefiere. Muchas personas fuera de las fronteras patrias prefieren mandarnos a través del Facebook sus comentarios al inbox y los vamos a leer. Va. Entonces, nos encuentra como Hablemos Claro TVO, por favor. Y, sin duda, el Twitter. Ya, a partir de ese momento, comienzo a recibir los comentarios en referencia a la crisis de chikungunya y, por supuesto, al otro tema, que es el ébola. @TVO Hablemos Claro, sin la O al final. Esa es la dirección de nuestra cuenta de Twitter. Y gracias a Dios, la comunidad, las personas que siguen este programa, ya sobrepasó las 800 y seguimos. Y sigue subiendo. Sigue subiendo. Gracias a todos. Y los que también se toman la molestia todas las mañanas de ver la entrevista y mandarnos su comentario a través de las redes sociales. Segmento Opinión Ciudadana al 22630023 y 22649179. Por favor, recuerde, y gracias a nuestro patrocinador, Claro, tu poder es claro, claro que sí, como el poder de que usted opine se lo da la entrevista Hablemos Claro. Así de sencillo. No hay otra entrevista que se atreva a abrir el teléfono. Claro, nosotros tenemos que poner algunas reglas, ¿verdad? El que le dice, y no lo hacen porque sabe que tienen temor, pero aquí nosotros sabemos que nuestros amigos televidentes
pues hacen los comentarios de altura, hacen sus consideraciones, ¿verdad?, combatiendo ideas con ideas. Eso es lo importante. De ahí la ciudadanía tiene derecho a opinar, y aquí vamos a seguir defendiendo ese, al menos mi persona va a seguir defendiendo ese mecanismo que ayuda a democratizar a los medios de comunicación todavía muchísimo más. Usted sabe que toda la programación de Televisión Oriental está en la www.tvocanal23.com, en vivo y en tiempo real, y estamos en 4 canales en vivo para toda la República. En Tigo Digital 23, Tigo 95, básico en el Claro, en Claro 74 y en el 24 también de Claro. A nivel nacional, todo el oriente del país y la zona paracentral cubierta, 6 repetidoras, fuerte, único canal del oriente del país en señal abierta. Así es que, por supuesto, es un gusto atenderle desde esta tribuna todas las mañanas a usted que nos sintoniza. Vamos con Michero. Ahí está. A solo 20 centavos y sin tanta vuelta, Michero. Búsquelo a partir de esta mañana. En la Troncal del Norte, 4 personas sobrevivieron luego de que una rastra impactó al vehículo en que viajaban. Increíble ese accidente. Increíble. Vean la foto de portada del periódico Michero. Bueno, sin comentarios. Creo que la imagen habla más que 1000 palabras. Eso es lo que trae el periódico Michero. Vamos al resumen de la entrevista, hablemos claro. Ediles no podrían dejar partidos. Eso es lo que discutimos el día de ayer con la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta y Eduardo Escobar, es jurídico también, en el sentido del alcance que podría tener la resolución de la Sala de lo Constitucional, que no solo se aplicaría para los diputados que se declaran independientes o que son expulsados de los partidos políticos, sino que también se analizaba que pudiera también tener alcance esta resolución de la Sala Constitucional hasta con los alcaldes, que también por estos días acostumbran a cambiarse la camiseta. Gracias, producción. Recuerden encontrar el resumen de la entrevista Hablemos Claro en el periódico Michero. Solo 20 centavos y sin tanta vuelta. Vaya y búsquelo, por favor, con su canillita. Muy bien, esta mañana doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí haber podido reunir a este grupo de profesionales en la medicina y pues por primera vez está conmigo aquí en el estudio. Me costó encontrarlo, aunque ya lo había entrevistado muchas veces, pero buen amigo, muy profesional, muy acertado con sus comentarios. Yo le conozco y debo decirlo de esta manera. Doctor Jorge Panameño, internista e infectólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí y un gusto grande dirigirme a la audiencia tan importante. Sí, gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Bueno, también está conmigo el doctor Miguel Roberto Majano Carballo, es el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Muchas gracias, José, por invitarnos y darnos pues este espacio para poder pues hablar un poquito sobre los problemas, y es un placer estar con los colegas pues acá, sí, hablando un poquito sobre las situaciones que están dando. Muy bien, otra persona que también conozco, buen amigo de años, ¿verdad? Hemos estado muy de cerca en la carrera que yo he desarrollado como periodista también, el doctor Wilfredo Martínez. Él, por supuesto, tiene su experiencia en la medicina natural y terapias. Tratar las enfermedades con medicina natural. Por supuesto. Un saludo. Y bienvenido, gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y creo que es un interesante tema, Natán, que han colocado en el tapete esta mañana. Estamos hablando de un tema que es sumamente delicado, tiene que ver con la salud de la población en general y por supuesto vale la pena que se haga un amplio abordaje sobre algo que tiene una incidencia extremadamente fuerte en la población salvadoreña. Gracias por la invitación. Cómo no, y fíjense, vamos a hablar de el chikungunya, de la fiebre chic, como lo hemos bautizado, y yo decía en la introducción que bueno, El Salvador es el mundo al revés, porque creemos que es normal, ¿verdad? Ya te dio la chikungunya, dice. O sea, porque pensamos que es natural, que es normal. No, no es normal, no es natural, ¿verdad? Que esta enfermedad
Esta enfermedad, hay que decirlo de esta manera y que irla entendiendo, no es natural, ¿verdad? Es una enfermedad originaria de África y se está propagando con rapidez por Centroamérica mediante la picadura de mosquitos. En El Salvador se confirma que para el 25 de septiembre ya habían al menos 2.929 casos de dengue y 126, creo que tengo el dato equivocado, lo vamos a corregir. 126 casos de la fiebre chikungunya, 297 hospitalizaciones y al menos 3.973 casos sospechosos. Así es el dato correcto. Sospechosos de esta enfermedad. Doctor, empiezo con usted. Usted es infectólogo. Veamos, entendamos, no es natural. Ahora, me interesa que en este primer momento discutamos la fuerza con que se ha propagado la enfermedad en nuestro país. Por favor. Sí. Debido a varios elementos que se combinan, como por ejemplo la densidad poblacional de mosquito transmisor, debido a que es una enfermedad nueva en el cual nuestra población jamás había tenido contacto, entonces no hay mecanismos inmunológicos de defensa que puedan actuar en este caso, a situaciones como el hacinamiento y las condiciones de vida en nuestro país. La enfermedad se propaga como un incendio sin control. Y ¿pudiera ser así? ¿Usted le da ese calificativo? Un está incendio siendo así. Es decir, realmente si vemos las estadísticas, en este momento ya sobrepasa los casos oficialmente reconocidos, más de 30.000. Y yo quiero insistir que por las situaciones que he comentado, la posibilidad es de que todos y cada uno de los salvadoreños podamos tener la enfermedad. Y fíjese, doctor, que usted está tocando un punto importante. Usted dice, si ya se sobrepasan los casos confirmados, pero el Ministerio sospechosos, pero el Ministerio de Salud sigue manejándolos como sospechosos, a pesar que la gente tiene toda la sintomatología de que ha adquirido la enfermedad. No, sí, es que desde el punto de vista epidemiológico, en este tipo de enfermedades, los casos se van a calificar en 3 tipos: sospechoso, probable y confirmado. Entonces, lo de probable, que la mayoría que estamos viendo son más probables, tiene que ver con que tengan ciertas manifestaciones clínicas más ciertos hallazgos de laboratorio, entre el 1 y el 2, y el tercero, el comprobado, es cuando hay que tener ya una prueba de laboratorio específica que nos dice que esto y ya con certeza te dice esto. Sí, es... pero esto en medio de una epidemia es prácticamente imposible hacerlo, porque es tanta la cantidad de personas afectadas que no se tienen los medios ni la capacidad en ninguna parte del mundo para poder decir a cada uno de ellos. Por tanto, esto hasta cierto punto es semántica. Existe la capacidad y la posibilidad de determinar que un caso es probable solo con clínica y ciertos hallazgos de laboratorio que no están en el otro mundo. Y que no se le están aplicando la gran cantidad de casos que han aparecido, ¿verdad? Es decir, pero también hay que entender las condiciones en que se atienden, porque la gran mayoría de casos van a concentrarse en lo que se llama el primer nivel de salud, unidades de salud y otro tipo de establecimientos que no siempre van a tener facilidades de laboratorio para aplicar las cosas, pero solo clínicamente es posible estar. Un caso sospechoso es muy típico. Sí, ¿verdad? Claro. Ahora, obviamente la enfermedad tiene una sintomatología que ya te indica a ti. Exacto. Un cuadro clínico, pues así le llaman ustedes, que ya te indica a ti sin una prueba de laboratorio que la persona está padeciendo. Con una certeza altísima. Ahí está, ese es el punto. Pero centrémonos en el manejo que se le ha dado. Por favor, yo creo que eso es importante. ¿Ustedes comparten, doctores, el término un incendio sin control que nos dice el doctor panameño? Doctor, por favor. Yo creo que sí, porque como dijo Jorge, esta enfermedad era desconocida y toda la población no había tenido contacto con este agente, pues, ¿verdad? Y eso ha sido el motivo por el cual también se ha expandido tanto, porque desconociendo la enfermedad, no se tomaron las medidas preventivas en su momento. Ahora bien, sabemos que la enfermedad por lo menos no es tan mortal, ¿verdad? Sí. Pero sí letal, es bien alta su incidencia. Entonces el punto es que tampoco existen tratamientos específicos. Si tomamos no hay. Únicamente realmente no hay. Bueno, eso es lo que yo he podido escudriñar un poco, ¿verdad? Ahora bien,
pueden haber, digamos, el tratamiento específico, el problema que se da en este problema con las manifestaciones clínicas de la CHI, está más que todo con lo que es la parte de la temperatura y que son los problemas de las artralgias que se presentan en el paciente. Esas son las manifestaciones típicas. Con el rash, pues su especie de picazón o prurito, que es lo que está generando una reacción hasta cierto punto alérgica. Sobre esos síntomas se va a tratar a la persona, ¿verdad? Entonces, para nosotros la temperatura a cualquier paciente es un signo de alarma. Ya no digamos los niños, ya no digamos los de la tercera edad, que con una temperatura de 3 días, 40 grados, puede deshidratarse y venir algunas complicaciones. Ahora, ¿y por qué nuestros vecinos no están tan complicados como nosotros? Eso habría que ver. Yo discutámoslo, porque ahí es buena pregunta. Entonces habría que valorar cómo están los sistemas de salud a nivel de Centroamérica, porque incluso en las estadísticas que se dan, El Salvador es el segundo lugar en los casos después de Belice. Ojo, después de Belice. Bueno, pero no podemos compararnos el sistema de salud de Belice con el nuestro. No, me refiero que a nivel de Centroamérica El Salvador es el segundo lugar en casos. Entonces, ¿qué nos está dando esa pauta? De que no tenemos un sistema epidemiológico que pudiéramos detectar este tipo de enfermedades infectos contagiosas. Perdón. Sí, para complementar lo que dice Miguel, hay que entender una cosa importante. A la base del problema de la presencia de la fiebre chica en El Salvador y en la región se encuentra la presencia del mosquito Aedes aegypti. Es que ese es el factor fundamental. Si aquí tenemos una epidemia, una situación de esta naturaleza, significa que el combate frontal al mosquito transmisor no se hizo como se debía. O sea, a la llegada de la enfermedad lo que encuentra es condiciones propicias para diseminarse el virus. Entonces, la situación está en que nosotros venimos señalando desde hace más de 15 años el problema de que, y por cierto que este es el mismo mosquito transmisor del dengue y de otras enfermedades terribles como la fiebre amarilla. Entonces quiere decir que mientras persistan las condiciones para que el mosquito viva con nosotros y nosotros aceptemos, los salvadoreños, esa situación, no solo puede venir, hoy es fiebre chica y fue dengue, mañana puede ser fiebre amarilla. El punto entonces es que no se ha incidido apropiadamente en el control del mosquito. Solo quisiera complementar. Como dice Jorge, en el año 2000 hubo una epidemia terrible de dengue. Y en esa epidemia de dengue afectó más a los niños, que fue cuando aparecieron los famosos dengues hemorrágicos. Y en esa ocasión, el doctor Pleites, que es otro infectólogo pediatra, junto con colaboradores de OPS, tiraron los lineamientos para combatir y para dejar un plan establecido de prevención. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se le dio seguimiento a aquello? Entonces, eso es lo que está sucediendo, porque el país tiene más que en otros lugares. Pero importante, y eso quiero una opinión, por favor, del doctor Wilfredo Martínez. ¿Por qué nuestros vecinos, centrémonos en eso, por qué nuestros vecinos no están tan complicados como está complicado El Salvador? Por favor, doctor. Antes quisiera acotar un poco de manera referencial a lo que los doctores mencionaban respecto a la pérdida del control de la enfermedad. Julio Roberto Ticas, en uno de los matutinos, que es el viceministro de Servicios de Salud, dijo que no digo que va a la disminución, pero sí hay una tendencia al control. Esto es preocupante. Tendencia al control, es decir, de acuerdo a lo que ellos exactamente han dicho, ni siquiera se ha controlado. Hay solo una tendencia al control. Al final no es de extrañar el hecho de que el Ministerio de Salud a estas alturas, unos días antes, haya reportado 37.973 casos ya comprobados, que es exactamente el dato que hemos tenido. Ahora, ¿por qué nuestros vecinos? Entiendo que te refieres a Honduras, países, Guatemala, exactamente. Costa Rica. Aquí hay que revisar algunos detalles. Yo siempre he acotado el hecho de que hay una serie de padecimientos de los seres humanos desde las diversas aristas sociales. El hecho de que tenemos un problema serio de cultura, Natán. Sí. Aquí se tira la basura a donde quiera y a la hora que se me ocurra. A mí me sorprendió un día, yo iba en el carro y encuentro de pronto a un presentador deportivo de televisión
Y yo dije, ah, fulano. Y cuando vi el retrovisor, sacó una bolsa de basura y la dejó caer cerca del Salvador del Mundo en la carretera. Sí. Y yo me quedé sorprendido de ver tal cosa. Uno va al centro y ve los tragantes saturados de basura. O sea, todas estas situaciones, por supuesto, que potencian el hecho de que aparezca este tipo de problema. Y por otro lado, los sistemas de salud son deprimentes en una buena parte de los países de Centroamérica y por supuesto El Salvador ha tenido este tipo de deficiencia por muchísimas razones, ¿verdad? Creo que no vamos a detenernos en otros elementos más que en aquellos que obviamente demuestran la debilidad, la fragilidad con la que el país y especialmente el Estado está manejando esta situación. Primero es un problema de cultura y en segundo lugar no parece definitivamente claro el hecho de que la gente cuide la salud como debería de cuidarla. Se genera una carga al Estado, al gobierno, desde el lado económico y de la demanda que existe de más profesionales de la salud para poder atender toda una situación sobre la cual uno podría ejercer ciertos cuidados en su casa. Si hacemos un parangón en lo relacionado con países como Costa Rica, que tú revisas, los registros son totalmente bajos en proporción con los nuestros, completamente bajos. Pero tú analizas, allá prácticamente multan a cualquiera que ven tirar desde la ventana de un bus o de un vehículo, lanzar basura, por ejemplo. Entonces, es un problema de cultura. Aparte de esto, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el sistema inmunológico juega un papel muy preponderante, a pesar de que se ha mencionado un poco que no está definido, ¿no? ¿Qué secciones, por ejemplo, qué mecanismos del sistema son los que van a estar intrínsecamente involucrados en cómo hacerle frente a esta situación? Sí, pero de todas maneras, el sistema inmune tiene una respuesta y dependiendo de su constitución, así va a ser la respuesta que va a presentar un agente patógeno. Ahora, doctores, por favor, seamos más claros, hablemos más claro, por favor, en referencia a el tema, vaya. Ahí está otro elemento. Dice el viceministro de Servicios de Salud, es una enfermedad con tendencia al control. Con tendencia al control. O sea, no está controlada. O sea, lo están reconociendo. Y dejemos, por favor, los elementos que suman a esto. Falta de agua, insalubridad, pobreza, pero centrémonos en el problema que ya está, que es el hecho de que ya tenemos la enfermedad. Y tenés estos 7.933 casos sobre la base, por supuesto, de lo que dice el doctor Wilfredo. Es decir, ¿son válidas las justificaciones para la propagación que ha tenido la enfermedad en este momento en El Salvador, cuando estamos viéndonos en el espejo de los vecinos? Yo creo que el punto en realidad con esta enfermedad, y que nos sirva de ejemplo hoy que se está hablando del ébola, ¿no? Claro, y vamos a hablar más adelante de ébola. Lo que sucede, e insisto, el desconocimiento de la enfermedad. Nosotros consideramos, como colegio médico, lo voy a mencionar, que la salud no se debe de ver como una situación política partidarista. ¿Por qué comento esto? Porque qué bien que salió Gobernación, el alcalde de San Salvador y el doctor Robles Ticas en campañas de fumigación. Eso se hubiera hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? Unirnos para combatir un elemento que nos está minando la población. Nos está minando la población desde el punto de vista económico, porque nos está generando un gran ausentismo laboral. Entonces, ¿por qué no trabajar en comunión o en conjunto con las otras instituciones para poder mejorar este tipo de situaciones o problemas? O sea, eso es lo que nosotros vemos. Pero las alcaldías andan en campaña, mencionaba a alguien, de ahí se molestaron, entonces no tratan el tema como un problema de país, que es el que tenemos ahorita. Y con la seriedad que esto debería. Dejemos lo clínico, dejemos lo que pueda generarnos este tipo de problemas en la población. Prevengamos este tipo de... Ahora, hay que reconocer una cosa, ¿verdad? La epidemia de la que usted hablaba en el pasado dejó una cantidad importante de fallecidos. Sí. En el 2000. En el 2000. Resultado de que se manejó mal la enfermedad también. Resultado que no habíamos tenido una epidemia del dengue y mucho menos dengue hemorrágico como la que se dio en esa ocasión. Desconocimiento de la enfermedad. Yo recuerdo que las autoridades mencionaron inclusive que los médicos estaban aplicando tratamientos inadecuados
para ese tipo no eran tratamientos inadecuados, sino que, o sea, el tratamiento para el dengue y el tratamiento para lo que son los problemas de la chi son principalmente el abordaje de la sintomatología. Es bien diferente, Sí. Jorge lo puede explicar mejor. El hecho de el comportamiento del dengue con la chi es muy diferente. Sí. Uno es un poco más mortal que el otro y otro es más letal. Pero ¿qué sucede? No es que se estuvieran dando manejos diferentes. En esa ocasión se desconocía la enfermedad. Ahora, pero ¿por qué digo esto? Porque ahora en día no es, digamos que por lo menos no ha ocurrido, o al menos las autoridades no han dado información oficial sobre el fallecimiento de personas enfermas de chikungunya. Hay que entender con toda claridad Ajá. que la letalidad, la posibilidad de morir de fiebre chic es mucho más baja que hacerlo por un dengue severo. Pero hay otros problemas que nos están considerando. Uno es que esta enfermedad produce una carga importante de incapacidad, de discapacidad, incluso porque puede dejar como secuelas artritis por muchos meses y hasta años. Puede afectar severamente a una señora embarazada y causarle abortos, partos prematuros. O Secuelas en otros órganos, como riñones. Complicaciones en el bebé cuando nace. Pero el punto importante, para ser claro, en primer lugar, teníamos una alerta de diciembre de 2013 en donde la OPS y la OMS habían dicho la enfermedad llegó a la región y las condiciones son propicias en toda la región donde hay dengue, por ejemplo, particularmente para que esté presente. Entonces tenía que haberse estado vigilando. Pero de manera mucho más importante, exactamente las mismas medidas de prevención relacionadas con el dengue son las que controlarían el problema de la enfermedad, del estallido que estamos viviendo en este momento, y que dicho sea de paso, hemos estado conviviendo con dengue también. A las puertas estamos por iniciar la temporada de influenza, ¿verdad? Que ya de un momento a otro se va a iniciar. Entonces, son situaciones que se pueden combinar, pero lo más importante de esto es que, sigo insistiendo, la columna vertebral, el eslabón importante de la cadena es el mosquito. Si la enfermedad está teniendo el curso que tiene fue porque primero no se detectó apropiadamente sus inicios y en segundo lugar no se ha controlado el problema del mosquito transmisor que tiene décadas de estar con nosotros, sí, y que debió haber sido enfocado en ese punto. ¿Cómo fue, por ejemplo, la enfermedad, quiero decirles, ya ha llegado a Estados Unidos, sí, a España y a otros lugares, pero no hubo un incendio como el nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque las medidas preventivas, ojo, que se tomaron en cuenta fueron las que se aplicaron adecuadamente. Si el dengue, su tratamiento, sí, por decirlo así, es prevenir que se dé, y debe de existir principalmente una comunicación para poder determinar cuáles son esas medidas a implementar. O sea, un plan, pongámoslo así, un plan del Ministerio de Salud para prevenir. Es que la prevención es lo más cómodo y lo más barato, pero no lo estamos haciendo. Entonces, si no lo estamos haciendo, prevención no solo significa limpiar la casa, las llantas, los floreros, educar a la población. Sí. Ahora, no es normal que tengamos año con año siempre presente el dengue. No, eso no es normal, ni aceptable. Pero yo de verdad, en el ánimo de ser bastante cercanos, honestos y cercanos a la realidad, yo he escuchado a autoridades decir que, bueno, que el dengue tenemos que acostumbrarnos a vivir con el dengue, pues. O sea, no, esa es solo una manera de justificar el hecho de, ajá, que eso es casi... Y año con año la justificación es que la gente no colabora, sí, que los alcaldes no colaboran. Eso es casi decir... Y siempre el dengue va a estar presente, y como digo yo, el mundo al revés, aquí tenemos que acostumbrarnos a esto. Es casi decir, no quiero hacer nada, exacto, no tengo voluntad de afrontar esto, no me interesa. Hay que ver al final la población cómo hace contra esta situación. Haremos por lo menos el mínimo esfuerzo. No se trata de eso. Y obviamente aquí entran en juego elementos como la parte emocional. Una de las cosas, Natán, que yo he estado revisando, y eso es por la experiencia que cualquier persona en alguna arista de la salud tendrá,
entenderá que una sociedad emocionalmente enferma está predispuesta a padecer de cualquier problema de salud desde el punto de vista bacteriológico, viral, lo que sea. ¿Por qué? Porque entendemos que los problemas de carácter social deprimen el sistema inmune. O sea, la gente pierde fuerza, sus monocitos, sus neutrófilos, sus eosinófilos, macrófagos, todo se va abajo. Yo siempre he hecho una comparación y he dicho, es como tener un cuartel donde hay un ejército, hay un estado mayor, todos tienen arma, pero nadie tiene munición. ¿Cómo van a defenderse ante un atentado? El cuerpo es exactamente igual. En la medida que el cuerpo esté con todos los elementos que constituyen sus centinelas, sus líneas de defensa, pero está deficitario en términos energéticos, la persona no va a presentar una buena resistencia ante un agente patógeno. Ahora, hay una cosa, y quizás para ir a la pausa y la conclusión, porque quiero abordar el tema del ébola. Si ya tenemos el problema, si ya está la enfermedad presente, el dengue, el chikungunya, y ya hemos acá aceptado que hay un mal manejo, o que no estábamos preparados, nos tomó de sorpresa. O que el control no, todavía ni siquiera se tiene control. Y que todavía no, está controlado. Yo no creo que sería tal vez mal manejo, sino que falta de control de la enfermedad. Porque el mal manejo, o tal vez mal manejo en cuanto a las medidas preventivas, pero el mal manejo desde el punto de vista clínico, hay que diferenciarlo, porque ya una vez la enfermedad, el manejo no tiene más que acetaminofén y algunas veces diclofenaco en el sentido de disminuir los dolores. Pero ¿cómo la controlas? ¿Y cómo comienzas a bajar? Exacto. El punto es la prevención. Exacto. El punto es la prevención. Ahora, la ciudadanía y otros elementos que juegan aquí, como la falta de agua, pobreza, educación, malos hábitos para manejar los desechos sólidos. Porque también tenemos que entender algo. Ya es hora de que los salvadoreños vayamos ordenando y ciertamente los funcionarios que elegimos y que pagamos con nuestros impuestos tienen que cumplir una tarea. También nosotros somos responsables. Y en ese punto y aquí estamos dejando de lado los gobiernos locales, ¿verdad? Es que mire, el problema es que y haciendo uso del eslogan de moda hoy, unidos para crecer, si no se unen todos los sectores, porque el ciudadano, ¿de qué manera abordamos al ciudadano? Sí hay que educarlo, sí hay que decirle, pero ya es hora de implementar ciertas medidas de presión, ordenanzas municipales y otro tipo de leyes que vayan a penar el que alguien no colabore con las labores. No hay de otra. Aquí usted puede estar repitiendo hora tras hora, mire, hay que revisar, la gente no entiende. Y no entendemos. Entonces ya es hora de que comencemos a ordenarnos y para esto necesitamos el apoyo de quienes han sido elegidos para eso. Y hay ordenanzas que ya pues también el sistema judicial puede involucrarse para mandarle un aviso a las zonas, identificar claramente. Es decir, la situación pudiese cambiar, digo yo, esa es la conclusión, si trabajamos todos en conjunto. Claro, involucrar a otros sectores. Y no dejar solas las autoridades, porque eso no, también hay que decirlo. A la hora de la enfermedad, las autoridades de salud son responsables de controlarla. ¿Sí? Sí. Que esos, digamos que estamos como reprobados en eso, pero también la ciudadanía, en este caso en particular de chikungunya, tiene mucha responsabilidad en ayudar. Sí, por con supuesto. Gobiernos locales, junto con autoridades, protección civil, todo en conjunto para poder comenzar a controlar la enfermedad y buscar bajarla. Ahora, no es normal vivir con dengue y chikungunya. No solo no es normal, es inaceptable. Yo estoy plenamente en contra de esa actitud y de esa posición. No tenemos, porque los salvadoreños ya pudimos con gran éxito casi erradicar la malaria o paludismo de este país. Ya nadie se acuerda de eso porque tenemos muy poca memoria histórica y no se recuerda, pero en el pasado la malaria o paludismo ocasionó graves problemas y los sistemas de salud que hubieron tardaron décadas, pero hoy nosotros vivimos la libertad de ese problema. Doctor Bufedo, para irme, doctor Carvalho, para irme a la pausa, una conclusión en referencia a cómo podemos ir ya dándole un manejo de control a esto. Definitivamente, yo diría que habría que prácticamente como arremeter contra esta situación, pero es difícil que una sola persona, una sola entidad pueda encargarse de hacer un manejo contra tanta situación antagónica, paradójica. Aquí se ha visto el esfuerzo en buena medida también que el sector salud,
como médicos en el área privada han hecho por luchar contra esta situación, pero nuevamente vemos que en buena medida no contribuye la población a que esta situación pueda irse erradicando. Se han dicho cosas tan sencillas como, por ejemplo, prevenirlo. ¿De qué manera? ¿Cómo prevenir el mosquito? Las indicaciones son bien tácitas que el gobierno da y que en el área médica se da, pero nadie sigue la instrucción. Sí, pero ojo, el gobierno ha tratado por diversas vías de hacer ver que la enfermedad está controlada en el país, y no es así. Eso sí es claro. Pero hay otra cosa también Pero sí puede controlar. Sí, pero hay otra cosa bien importante. Fíjese que estaban cambiando incluso la metodología de la fumigación. Querían fumigar en la noche y el mosquito en la noche no pica. Ese punto es importante. Entonces, del chikungunya. Claro. Del chikungunya, y es la pican medio. Y el mosquito hembra, ¿verdad? Y no solo eso. Sí. Fumigar no es bueno, pero no es suficiente. No solamente porque es eso. solo afectamos a las formas adultas del mosquito. Por cada mosquito que abatimos, miles se producen hora a hora. Entonces la clave es la búsqueda y combinar fumigación con la búsqueda y destrucción de los criaderos. Si no, por más que fumiguen, por cierto que hay que abrir la ventana, porque oí por ahí, no sé si abrieron la ventana aquí, que van a fumigar en la calle y que hay que abrir la ventana para que entre a la casa. Ajá, muy bien. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a la primera pausa de la mañana. Yo creo de que lo importante de todo esto es que nos sumemos todos debemos de sumarnos a colaborar con las autoridades, que este no es un problema además solo de las autoridades, sí, y que en nuestros hogares, usted en su hogar, por favor colabore, haga el esfuerzo de colaborar para que esta enfermedad pueda comenzar a ser controlada. No es normal, ya escucharon, no es normal, no nos acostumbremos a vivir con el dengue, no nos acostumbremos a vivir ahora con el chikungunya, no, y todo lo que implica, los costos que tiene para la economía del país, que una enfermedad como esta golpee 5 días por lo menos, ¿verdad, doctor? Sí. De incapacidad, imagínense. Y no es normal, eso debe de ser así. Colaboremos, por favor. Vamos a la pausa, regresamos con un tema que no es menos importante, yo creo que hasta miedo da, ¿verdad? Por supuesto. El ébola. Estamos amenazados. Y el ébola ya está en el continente. Hay que decirlo de esa manera. Exactamente. Que no nos guste. ¿Qué tan preparados estamos? Si nos desnuda el chikungunya, ¿qué tan preparados estamos para el ébola? Eso es lo que vamos a tratar ya como tema de fondo cuando regresemos de la pausa. Seguimos recibiendo, por favor, a las redes sociales, @TVO Hablemos Claro, su comentario, y además, por supuesto, recuerda que viene el segmento Opinión Ciudadana, y gracias a Claro, tu poder es claro, así. No me cambie, regresamos. Bien, estamos de regreso. Fíjense que lo último que hemos sabido, y ahora sí, digo yo, esto es importante, es muy, muy importante que abordemos esta temática. De manera sincera creo que así es. Thomas Duncan es el enfermo de ébola en Texas. Se encuentra en estado crítico. Eso nos refleja que la enfermedad es fuerte, te ataca. Ahora, el punto es ya está en el continente, doctores. Ya está en el continente. En los Estados Unidos ya está. Ahora, lo importante, y en otros, ¿verdad? En Europa también. O sea, la enfermedad, como es natural, y usted nos dirá, como infectólogo es natural, que la enfermedad va expandiéndose. Ahora, ¿qué tan preparados están los países como el nuestro para el abordaje? Eso creo yo que debe ser la consideración primera. Y ya sabemos que el solo hecho de hablar de ébola da miedo. Causa temor. Por eso es importante, antes que ninguna otra cosa, hacer un llamado para evitar el pánico y las interpretaciones que se originan en diferentes
medios, a manera de rumores. Sí. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, tratar de generar opinión para orientarles. Sí, es una enfermedad grave, extremadamente grave, con un potencial de mortalidad de hasta el 90% y que produce muy feas manifestaciones. Riesgo de que llegue a El Salvador existe. Ahora, sin duda alguna, ya está definido que es un problema, una amenaza global y que probablemente en esta semana, en los próximos días, vamos a asistir a una serie de lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos, como son prohibir los viajes a estos lugares donde está desarrollando la enfermedad, y luego la cuarentena de no menos de 3 semanas para todo viajero que va a entrar a cualquier país libre de la enfermedad. El punto es que no todos los sistemas, casi ningún sistema en el mundo está preparado para afrontar una situación de estas. Hace aproximadamente una semana, Australia se pronunciaba oficialmente diciendo que ellos no estaban enviando personal médico, ni iban a enviar porque Australia no estaba en capacidad de afrontar las necesidades de aislar a personas con este problema. Entonces, es una situación gravísima. La enfermedad también ya hemos sabido de que una miembro del equipo médico que en Madrid atendió a uno de los dos, a un ciudadano español que fue repatriado al inicio de cuando se dio a conocer el problema, se ha infectado. Es un religioso, ¿verdad? Sí, un religioso se ha infectado y ya está infectado, se ha infectado ella y está siendo cuidada. Y entonces esta es una situación que hace que la posición del sistema de salud en El Salvador debe ser seria al respecto, en el sentido de que debe haber una preparación apropiada que garantice en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestros recursos, instalaciones apropiadas y material e insumos apropiados para proteger al personal médico que va a atender a esta persona si hubiera. Eso no lo hemos escuchado, doctor Wilfredo. O sea, no hemos escuchado, o sea, sí hemos escuchado a la ministra decir la semana pasada cuando informa de que 2 monjas provenientes de Sierra Leona, de la República Democrática del Congo, habían sido aisladas y puestas en cuarentena. Ahí dijo ella que estaban preparados para la enfermedad. Sí. Que eso que no quepa ni la menor duda. Dijo. Ahora, mira este informe interesante. Dice, al día de hoy, agosto 2014, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el virus está fuera de control, debido sobre todo a la facilidad y rapidez que tiene para propagarse, por lo que están haciendo todo lo posible a nivel regional e internacional para intentar prevenir su expansión a otras fronteras. O sea, tú te puedes imaginar, escuchar un comentario de un organismo de gran prestigio decir que es una fragilidad, se expande con una rapidez que no es tan fácil tener control sobre este virus. Los Estados Unidos. O sea, ya hemos mencionado aquí los casos que están registrados. ¿Cómo es posible? O sea, la fragilidad que El Salvador tiene, si no podemos luchar con un dengue, no podemos luchar contra el chi y ahora con esto. Es un poco complicado. Yo creo que es una situación que merece un análisis muy exhaustivo, muy contradictorio. Yo quisiera decir en abono a la situación, el manejo de la enfermedad por virus ébola no es complicado. Y hablando del manejo apropiado para proteger el personal de la salud y evitar que de los centros de salud pase a la comunidad, no es complicado. Es caro. Es caro en el sentido de que hay que tener las condiciones apropiadas y eso significa una fuerte inversión. Entonces, el punto aquí importante es en El Salvador, ¿qué estamos haciendo? Yo lo que he leído porque más nada no sé, es que se hablaba de que teníamos 300 trajes y solamente... Y que, es que hay poca información y el doctor Majano Carballo nos dirá, él está más cerca, está en los hospitales. También ustedes, pues, pero y están en la realidad diaria de los pacientes. Lo que sucede es que, preparados no estamos. Si nosotros llegamos a tener una situación de esta, va a ser difícilmente, muy difícil. Esperamos y confiamos ahí, pues, en Dios en que no se vaya a dar esta cosa. Y lo digo porque son pacientes, aparte de la mortalidad que se genera, como dice Jorge, los gastos son de unidades de cuidados intensivos.
son pacientes que van a cuidados Es el manejo el caro. Y también y el no equipamiento. dejemos, El equipamiento es el caro. Pero no dejemos el que tengamos el equipamiento, sino el costo de vidas que nos pudiera generar en una población tan chiquita, en un país tan pequeño, sí, y en una densidad poblacional enorme. Ya tuvimos 2 militares que vinieron en agosto, que estuvieron, si no mal recuerdo, en Costa del Marfil. Sí. Ya pasaron su etapa de cuarentena. Aparentemente, pues todo ha salido bien. El problema es cuando se tenga el primer caso a nivel de América, que ya lo tenemos en Estados Unidos. Claro. En Texas, ¿cuántos migrantes no hay? ¿Verdad? Y el pánico que se ha generado en Texas, incluso con los vecinos, que no quieren ni salir de sus casas por el temor a que pudieran ser contaminados por el vecino. Y en las últimas horas se ha declarado una alerta máxima en el estado incluso de Texas. ¿Sí? Por incluso, esta situación. No sé si incluso, perdón. Pero miren, doctor, fíjense que no se trata de ser más papistas que el Papa. No. No se trata tampoco de ser pesimistas. Hay que ser realistas. Yo siento que eso es lo importante. Las autoridades de este país tienen que ser realistas, la autoridad sanitaria de este país. Fíjense que en Sierra Leona registra 120 muertos por ébola en un solo día. Esa es la situación que estamos nosotros enfrentando. A un ritmo de 5 por hora. El problema es entonces que los adecuados programas de capacitación tienen que considerar que nuestra red de hospitales públicos está ya gravemente comprometida por la realidad que vivimos. El sistema privado, ninguno tiene una sola habitación de aislamiento que permita. Entonces, yo personalmente, como ciudadano y como médico, como especialista en el área, quisiera oír cuáles son los planes que tiene el Estado, en qué instalaciones, porque sería totalmente contraproducente estar considerando, como ya se consideró en el año 2003, en su momento cuando vivíamos la crisis del SARS, llevar pacientes a hospitales públicos, los cuales se perderían inmediatamente. Entonces, tiene que haber condiciones de montar instalaciones apropiadas para esto, de carácter, no tiene que ser necesariamente de carácter permanente, incluso se pueden adquirir, hay hospitales de campaña que se pueden adquirir, que se pueden montar en tiempo récord, y que esto se llama, y eso es lo que está haciendo el lugar de afectado, unidades de detención para ébola. Se hacen en un lugar fuera de la ciudad, incluso que los pacientes, las personas que vienen y van a ser sometidas a la cuarentena no tienen ni que entrar al país, deberían quedar en un lugar apropiado. Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Sí, y veamos, ¿a dónde? No es lo mismo tener infraestructura para el aislamiento y la cuarentena que tener la infraestructura para cuando ya se te presenta un caso y el manejo que pueda tener el caso, ¿verdad? En la cuarentena solo estás observando al paciente. En cuanto comienza a tener síntomas, inmediatamente traslada. O sea, casi que deben hacerse a la par, ¿no? Los dos en el mismo lugar, porque una cosa interesante de esta enfermedad es que el paciente solo comienza a ser contagioso, altamente contagioso por su sudor, orina, sangre, lágrimas, hasta que comienza a tener síntomas. Y tú te contagias por eso. Por tocar, por tener contacto cercano, ¿verdad? Por el momento no hay evidencia de que vaya por el aire, entonces eso facilita un poco el tema del aislamiento, pero es sumamente contagioso. Entonces ¿puede ir por el aire? No que ahora se sepa, no que se sepa. En un estudio en Canadá, Jorge, hace poquito acaba de salir que se está dando esa explicación de que posiblemente también el aire es factible de que pueda generar casos. Y hay varias investigaciones que hicieron en el pasado tratando de demostrar por aerosoles, pero realmente la evidencia, una de las evidencias que tenemos importante es estas personas que han viajado en avión, por ejemplo el caso de los Estados Unidos, el caso del liberiano. Por cierto que los soldados estuvieron en Liberia, los que estuvieron aquí. ¿Los vinieron acá? Sí, entonces, pero los casos, el liberiano que llevó la enfermedad a Nigeria, el liberiano que llevó la enfermedad a los Estados Unidos, tomaron varios vuelos y dicho sea de paso, ya sabe que esta persona, el señor Duncan, ya estaba sintomático en el momento y mintió en los documentos. Entonces, de haber sido contagiosa por el aire,
hubiera, se aumentar puede los imaginar esto, cosas como la influenza. La influenza le dio la vuelta al mundo en un mes, ¿verdad? Entonces yo había que esperar estudios, claro, pero tendría mis serias dudas sobre eso. Ahora, lo más importante de esto es asegurar que El Salvador está pensando y está ya, por lo menos tiene planes en el sentido de que no se va a comprometer la red de salud, del sistema y considerar que aunque no ha llegado, la posibilidad es muy grande. Ahora, con lo que ustedes decían, Natán, la pregunta que le hacía, ¿qué tan preparados estamos? La verdad es que yo no creo, aunque sí estoy enterado de que el Ministerio de Salud se ha reunido con el comité, ¿verdad?, planteando esta situación, haciendo protocolos en los aeropuertos, midiendo temperatura a las personas que entran al país, para ver si alguno viene pues con algún síntoma de temperatura principalmente, y poder tener en ese caso alguna manifestación para poder entrar en cuarentena, independientemente de, ¿verdad? Ahora bien, el punto es que si el aeropuerto está más o menos en un ambiente bastante retirado de lo que es la capital, creo que podría hacerse una planificación para que los casos queden allá. Dos instancias o dos situaciones. La primera es la cuarentena y la segunda la hospitalización. Es que el problema, digo yo, doctor Wilfredo, es que no sabemos qué es lo que las autoridades o cómo están. O sea, pregunto, lanzo la pregunta. Y la migración, claro. Porque sí está el aeropuerto lejos a 35, 40 kilómetros de aquí, pero la gente que trabaja ya vive en la capital. Claro. O sea, no nos... Por eso pregunto, ustedes son médicos, los tres han sido llamados, son parte del ejército, digamos, ¿verdad?, en el país, ¿o no? Deberían de ser considerados así, ¿verdad? ¿Han sido llamados ustedes por las autoridades para explicarles? Sí, el colegio médico sí fue llamado en una oportunidad cuando iban a venir los militares de Liberia, en donde se inició los protocolos. No, en este momento, para preparar un plan contingencial de choque, de estrategia, para buscar ideas y comenzar a ver qué se va a hacer, porque lo que no podemos negar o no podemos entrar en la negación de que nosotros estamos aislados y protegidos con un domo y que no nos va a llegar. Eso ya no cabe más. Y fíjate que, pero hay algo que preocupa en relación con esto. En un informe dice, esta es una infección que se caracteriza por una alta tasa de mortalidad que oscila entre el 50 y el 95% de los afectados. O sea, básicamente casi del 100%, por lo menos 50 mínimo y un máximo, según estudios, de 95 personas mueren, de cada 100 que son afectados por esto. Entonces, ¿en qué proporción en relación con eso estamos preparados para hacerle frente a esta situación? Ahora, les pregunto, y esto es lo que ha generado polémica, los médicos que van a ir allá, y que por supuesto, dice todo el mundo, no podemos ni manejar el dengue y la chikungunya y estamos pensando en mandar médicos al continente africano. Y digo yo, si otros ya se han contagiado y han tenido que regresar a sus países, ¿quién dice que los médicos nuestros que vayan allá no se van a contagiar? ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos garantiza eso? Entonces, lejos de comenzar a trabajar en detener algunas patologías en nuestro país, mandamos para allá y todavía subimos el nivel de riesgo para que la enfermedad llegue a nuestro país. ¿O no es así? ¿No lo ven ustedes así? ¿Cómo no? Lo que sucede, yo creo que aquí es un pedimento que hizo Naciones Unidas a todos los países. Pero como usted dijo, aquí El Salvador hace las cosas al revés. Después de Cuba fuimos los abanderados en Centroamérica para ir. Aquí estamos, ¿verdad? Pero tampoco no es un mandato del ministerio de decir, Jorge, usted va a ir allá al África. Entonces, aquí hay muchos médicos desempleados y ellos lo toman hasta como una aventura, ¿verdad? Y las consecuencias pueden ser, definitivamente pueden ser graves. Pero van bajo la bandera, si es que van, del área de medicina de Naciones Unidas. Pero sí, el punto es que no nos garantiza, tal como Duncan, el de Texas, sí. Él mintió, ¿verdad? Saber que venía con el problema. ¿Qué sabemos nosotros si esta persona en el periodo en que venga esté asintomático? Claro, van a entrar en cuarentena, pero ¿qué va a pasar si esta persona
está contaminada. Sí. Y recuerden lo que acaba de suceder en España, ¿verdad? España, que ha repatriado a uno de sus ciudadanos en el inicio, ahora resulta ser que una de quienes le atendió a esta persona ya está infectada. Y entonces eso nos lleva al punto de considerar la lógica, la prudencia, la sensatez de siquiera estar pensando en eso. A estas alturas yo creo que ya ha quedado claro que la ciudadanía no está de acuerdo, no porque sea incorrecto, no porque no debemos ser solidarios, sino porque no estamos en capacidad de afrontar las responsabilidades de tal decisión. No estamos, no tenemos, no podemos parar una epidemia que transmite un mosquito y que afortunadamente no mata casi nunca. Y una situación de esas es exponernos necesariamente. O sea, yo creo que es contraproducente, ¿no? Por eso es que a la población no le ha caído en gracia el hecho de que, aunque sea una decisión soberana del que quiere ir, pues, claro, y que le va a pagar a las Naciones Unidas. Claro. Pero yo creo que las autoridades también, en este caso en particular, son responsables de poner en la balanza el riesgo frente a la posibilidad de que vayan 100 médicos o más de El Salvador. Es que hay que hacer una medición entre la razón, entre la sensatez, entre la lógica y la parte humana, porque obviamente creo que los países por convenios internacionales o por lo que sea, de alguna manera esperan cooperación de otros países en ciertas situaciones, pero aquí tenemos un riesgo exacerbado. O sea, pensemos por ejemplo la advertencia que ya hizo Estados Unidos respecto a no tener control sobre el problema. Son países muy avanzados que se podría pensar que tienen toda la tecnología y todo lo demás para hacerle frente a esta España como un país europeo por consiguiente. Entonces nos parece que hay que tener muchísima precaución respecto a no permitir ser doblegado por la parte humana solamente sin hacer un análisis exhaustivo de la razón y el riesgo al que se sometería un país prácticamente tan vulnerable, tan frágil para poder dar atención a una situación tan complicada. Bueno, y digo yo, tienen derecho los galenos de ir a ganar su dinerito por allá, ¿verdad? Pero también creo yo las autoridades están llamadas a sentar una postura clara en esta. Pero lo que yo he visto es que dicen ellos, no, ellos deciden si van, o sea, pero salud debería jugar un papel como más protagónico, siento, ¿no creen? Pues sí, el órgano rector, o sea, y el órgano rector es donde está el cerebro, que piensa las consecuencias, las posibilidades y que mide este tipo de cosas. De ahí donde nosotros esperamos una respuesta diferente. Y es un tema, yo creo, tan recurrente en los últimos días que les va a causar un desgaste innecesario cuando hay otras situaciones en las que debemos centrarnos, por ejemplo, en prepararnos nosotros mismos aquí, nuestras condiciones en la eventualidad, Dios quiera que nunca esto suceda, que como el SARS no llegó al país, tampoco hoy esta situación se expanda, pero es ya una realidad y tenemos que estar dejando de perder el tiempo y comenzar a tomar medidas serias que convenzan a la población de que tenemos personas a quienes le pagamos con nuestros impuestos, que están pensando ya en eso, con capacidad y donde mando, ¿no? Debo insistir que lo más importante es entrar en una etapa de negación de que no vamos a poder ser afectados por la enfermedad. No, adelantémonos a prepararnos más. Y me sorprende, doctor, que diga usted que siendo un galeno, un infectólogo, pues no haya sido llamado para poder trabajar y conocer de los planes. Yo creo que ya deberían de ser llamados todos los médicos, ¿verdad?, para comenzar a enfrentar junto a las autoridades las posibilidades de que la enfermedad llegue a nuestro país. Pienso, no sé, doctores. Es razonable eso, de hecho. Son prácticamente la primera línea de defensa que ya debería de estar al frente de esto. Pero por supuesto dependen obviamente de las sugerencias que se gire desde arriba, ¿no? Y la verdad es que en la medida en que más se tarden en tomar estas acciones, el riesgo es mucho más potencial para la población en general. Vamos a ir a la pausa y venimos al regresar todavía quizá entender un poco que esto es importantísimo. Si la enfermedad ya está en los Estados Unidos, no solo con Duncan, ¿verdad? Que para decirlo claro, el señor Duncan está en condición crítica. Ya lo han dicho representantes del hospital en el estado de Texas, donde se encuentra. Thomas Duncan, quien viajó de Liberia a Texas a fines de septiembre,
dijo la institución en un comunicado que pues está en una condición crítica y están por lo menos 11 personas que tuvieron contacto con él. Exactamente, eso iba a mencionar. Y este señor Duncan también está siendo analizado de parte de las autoridades de Liberia para procesarlo, porque parece ser que mintió. Pero no solo eso, ya también llegó el camarógrafo, el profesor de las comunicaciones de CBS, y ya está otro caso también allá. Entonces, pero es importante esto, escuchen, ¿cuántas familias tienen allá en sus seres queridos en los Estados Unidos? Sí. Y se viene una temporada alta que vienen para acá, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo mismo. El plan para enfrentar esta situación, lo que sí es cierto, y he escuchado que en el aeropuerto, lo vamos a discutir cuando vengamos, hay también, en el nuestro, creo yo, hay también detectores de temperatura. ¿Son suficientes? Hay que discutirlo eso. Y regresamos también con el segmento Opinión Ciudadana, porque también usted tiene que opinar en referencia a lo que estamos discutiendo esta mañana, que gracias a Claro, tu poder es claro, claro que sí. Un par de comentarios en las redes sociales que les vamos a dar lectura también. Regresamos, no nos cambien. Prepárese, por favor, que ya vamos a venir con el segmento Opinión Ciudadana a los números 22630023 y 22649179. Deme un espacio, ya vamos a darle, ya le vamos a dar paso al segmento Opinión Ciudadana. Texas no solo es el estado de la Unión Americana más grande, fíjense, sino que creo yo que es donde hay una concentración importante de salvadoreños. Y basta, como usted decía, doctor, ir al aeropuerto, ¿verdad? Sí, uno se da cuenta de la cantidad de salvadoreños. De Santa Rosa de Lima, de San Miguel, de sí, tanto. Exacto. Ese es el punto a lo que voy. Por eso es que las autoridades de Texas han decretado una alerta máxima en referencia a atender este problema que ya lo tienen ahí ellos en el estado. Entonces, digo yo, y se viene una temporada, doctor, noviembre, diciembre, que es donde acostumbra nostálgicamente venir Ajá, entonces siento yo que todavía eso le pone un poco más de presión al tema, ¿no? Hay riesgo, el riesgo es ya innegable y África Occidental tiene un índice de intercambio por diversas razones con muchas personas, y vaya a ver el caso de las religiosas que llegan, que no tienen nada que ver con eso, o sea, ya en este momento el riesgo es inminente, pero sí quiero hacer de nuevo un llamado a la calma, a la tranquilidad, porque si se maneja de manera apropiada, y eso es lo que decía el funcionario del CDC de Atlanta, el día que daban a conocer la presencia de este caso en Dallas, sí los casos de ébola, tanto en su aspecto de cuarentena como de su tratamiento, que el tratamiento en sí no es complicado, y puede ser muy importante porque hasta puede disminuir el riesgo de muerte, pero no son complejos, sino que se necesita tener los insumos y la infraestructura apropiada, y en eso hay que trabajar. Muy bien, vamos a ir ya recibiendo, ya están activando las líneas telefónicas nuestros amigos televidentes que todas las mañanas nos bendicen con su sintonía. Vamos al segmento Opinión Ciudadana, que gracias a Claro, tú puedes, claro que sí. Buenos días, su comentario. Buenos días, joven. Adelante. Sí, le estoy hablando aquí de Soyapango, y el caso es de que el que no han tenido mucho cuidado salud pública es de que ha venido gente del África, porque somos los únicos que quedamos en América Latina que damos ese servicio de los destacados en las Fuerzas Armadas, y no han tenido ese cuidado. Yo creo que eso ha sucedido por el caso de que como ellos trajeron el chikungunya
a El Salvador. Y eso es lo que se ha propagado aquí en El Salvador. Otros no hemos quedado de Centroamérica. ¿Ah? Yo les agradezco y es muy fino lo que están pasando ustedes. Y gracias a Dios que también tanto los médicos como Salud Pública están luchando contra el chikungunya. Gracias por todo y buenos días. Y fíjense qué curioso, las dos enfermedades vienen de África. Solo que hay que aclarar que Chick no llega a El Salvador directamente desde África, vino de la República Dominicana. Bueno. Sí, pero tiene su origen en África. Totalmente. Claro. De hecho es un dialecto, el chikungunya es maquedo, de Tanzania, el norte de Tanzania. Ajá, por eso le digo. Significa el que se dobla, el que se encorva, que es lo que produce la enfermedad. Por los síntomas. Por el dolor intenso. Exacto, pero lo que él dice es muy importante. Eso es muy importantísimo. Yo creo de que también las misiones de cascos azules de El Salvador en todos estos países africanos, creo yo también pueden complicar un poco la cosa. De hecho, una gran cantidad de militares que habían estado llegando, usted habló de 2, doctor, pero yo entiendo que hubo otro grupo también al que fue... Vienen ahora, creo que en noviembre viene parece que un policía creo que viene en noviembre. Defensa creo que hizo un análisis que venían en el 2015 otras personas que han estado desplazadas en África, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que ojalá que vengan en condiciones estables, porque el punto que nos vayan a traer una situación de esa es muy difícil. Nadie debería entrar a El Salvador sin haber pasado por en esas condiciones, sin haber pasado por una cuarentena de 21 días. Nadie. Sí. A esta altura ya eso debía ser. Y es otra de las cosas. Ampliamos en eso es importante. Tenemos que ampliar en eso. Buenos días, su comentario. Muy buenos días. Adelante. Si es tan amable, muchísimas gracias. Quisiera felicitar a los doctores que están ahí proporcionándonos el SOS, ¿verdad? Claro. Y la manera que ellos, que el gobierno piensa actuar es así, con la capacidad que han podido quitar la delincuencia. De esa manera, así como son eficientes para evitar la eficiencia, van a poder combatir el ébola. Así como también los uniformes, quitar los subsidios. Esa eficiencia, así, de esa manera, ellos creen que son eficientes, están dañando al pueblo. ¿No crees tú que realmente está ellos mordiendo lo que no pueden, no alcanzan, la mordida es muy grande? ¿No te parece? Decirle algo, tiene usted razón, y mañana vamos a discutir en el análisis semanal sobre el Estado de la Nación con nuestro analista, y por favor que continúe en línea para que me escuche. Y quiero decir una cosa, 35,000 personas de plumazo no van a recibir ya el subsidio al gas. Exacto. ¿Qué delicado es esto? ¿Por qué? El problema grande es que realmente van a quitar el subsidio del gas a la gente. ¿Por qué no le avisan? Pues no, que lo dejan que vaya con su tarjeta y le dicen en la tienda, mire, usted no tiene, no le han cargado el subsidio. No es que no se lo hayan cargado, están haciendo lo que ellos quieren realmente, a lo que piensan. No están, el pueblo los va a castigar con el voto, eso ténganlo por seguro. Mira la eficiencia del Citran, si se ha dado esa eficiencia del Citran, robándole al pueblo sus carreteras, sus calles principales. El pueblo los va a castigar con los votos, ténganlo por seguro. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco el comentario, pero yo creo que aunque las comparaciones no nos gustan y son incómodas, ¿verdad? Molestan, lo que él dice tiene la razón. Si como han manejado la delincuencia, si como han manejado la economía, si como han manejado, dice él, lo del Citran, si como han manejado lo del gas, van a manejar lo del ébola y lo del chikungunya, entonces yo creo que el ciudadano tiene razón en su opinión, respetable, ¿verdad? A lo mejor hay quienes piensan diferente, pero yo quisiera que abonáramos a lo que estaba diciendo. Por favor, doctores, lo que estaba diciendo usted. A estas alturas de la situación, yo haría la sugerencia. Haríamos la sugerencia porque, como tú preguntabas, nadie ha solicitado ninguna colaboración, pero creo que tenemos derecho a opinar, y yo sugeriría que a estas alturas de la emergencia internacional, personas provenientes de África, todos, occidental, quien quiera que sea, no debería entrar al país sin antes tener un periodo de cuarentena de 21 días. Todos, sin excepción. Sin excepción, y que en un lugar apropiado,
de preferencia alejado de los grandes núcleos y sobre todo no definitivamente en instalaciones hospitalarias. Muy bien, buenos días, su comentario. Buenos días, les saludo desde Sultán. Adelante. Haciendo una analogía, si yo estoy en mi casa y elimino todos los criaderos de zancudo, pero no voy donde mi vecino a unas 4 casas a ayudarle a eliminar los criaderos de zancudo, ¿qué diferencia hay entre esa omisión de acción a hacer lo mismo con los africanos con el ébola? Solidaridad. Exacto, en el sentido de que al final el beneficio también va a ser para mi país, porque esa enfermedad no va a llegar hasta aquí. Es cierto. ¿Puedo contestar? Sí, yo? claro, adelante. El planteamiento es cierto, y sin embargo, en la vida todo hay que meditarlo, porque yo voy a ir a prestar ayuda si estoy en capacidad de ayudar, y siempre y cuando esta situación no involucre que posteriormente en una situación de pánico, como ha sucedido ya, voy a salir huyendo de regreso para mi país, o voy a ser repatriado, y el problema que está ahorita restricto, que la gran esperanza en el mundo es contenerlo allá, lo voy a regresar al país. Yo, como salvadoreño, apoyo la solidaridad, creo que es parte de nuestra cultura, pero en este tipo de cosas hemos estado observando ya la muerte de mucho personal médico y personas siendo expatriadas, que ya eso comenzó a tener consecuencias también para ser tratadas, porque se trató de colegas que no tenían entrenamiento ni el mínimo concepto de cómo manejar estas cosas con menor riesgo. Y quiero yo que hablemos de cómo se transmite claramente la enfermedad para que la ciudadanía entienda. Buenos días, su comentario. Buenos días, sí, yo quería felicitar al grupo de médicos que están hablándole a la población. Soy médico y sé los problemas que tenemos de que falta de comunicación. Claro. Adelante, con su comentario. Sí, yo sé que el Ministerio de Salud tiene muchas deficiencias y ahorita como médicos todos deberíamos de unirnos y hacer esto por televisión para que toditos colaboremos, porque esto no es solo del Ministerio ni solo del Seguro. Pero el liderazgo y la batuta la tiene que tomar la autoridad de salud. Todos juntos podemos lograr combatir estas enfermedades y más que todo el ébola. Eso va a ser una catástrofe si llega aquí. ¿De dónde me llama usted? De aquí de San Salvador. ¿De dónde? De San Salvador. Sí, de San Salvador. Muchísimas gracias. Es médico, es colega de ustedes también. Sí, gracias. Yo soy médico. Muy amable, sí, claro. Yo digo que el liderazgo lo debe tomar el Ministerio de Salud. ¿No lo comparten ustedes así? No, no solo es eso, sino que también es su obligación. Él es por mandato constitucional, es el órgano rector, sí. Y la institución, pues a quien todos le debemos el debido respeto, ¿verdad? Yo creo que si el ministerio está haciendo su gestión o su labor, debería para eso están los medios de comunicación, para transmitirlo a la población, qué planes se tienen ante una situación como esta, ¿no? Para disminuir un poco la tensión, primero con la ida de los colegas que van para África. No, mire, yo creo que es importante lo que usted dice sobre la base de que no tengamos información equivocada, inadecuada, y un poco y también inexacta. Yo creo que eso es lo importante. Yo ya quisiera que recortaran presupuesto de algún lado y comenzaran a contener la histeria colectiva a través de ¿qué? De una campañita. Así se transmite el ébola. Así, eso no lo hemos visto. Pero no solo... En el caso del chikungunya, igual, miren, así, ¿verdad? Yo pienso. Pero no solo es el ébola, sino que también las otras enfermedades que no están afectadas. Claro, pero ¿cuál es tu amenaza principal mundial? Claro, así ¿verdad? Buenos días, su comentario. Sí, buenos días. Quería felicitarlos por el programa y hacerles una pequeña observación también que yo me he fijado, que no solamente estamos fijándonos en las gentes que vienen del aeropuerto y los indocumentados que vienen pasando, que vienen desde Panamá, desde Costa Rica, que vienen de Asia, de África y pasan por nuestros países, también pueden ser un foco contaminante. Sí. Y eso no hay ningún control. Recordemos las personas que han encontrado en los contenedores. Venía alguien hasta de Nepal, porque alguien dijo que era imposible que la enfermedad llegara al país, porque nosotros no tenemos ninguna relación de ningún tipo con los países esos. Pues miren, que podemos encontrar la sorpresa de que ya aquí ha pasado,
inmigrantes africanos con destino a los Estados Unidos. Todos hemos sido testigos de eso, es un riesgo importante. Doctor, ¿quiere escucharle? Estaba pensando en que no debería de circunscribirse únicamente a la cooperación que médicos podrían dar a estos países para poder contener esta situación, sino cualquier entidad del gobierno, por ejemplo, que tiene banderillazos de salida para ir a cualquier otro país. Bueno, escuchamos mucho viajes que hacen miembros de la Asamblea, por ejemplo, la Fuerza Armada, pues cuidar también esa situación de tener que estar cooperando con otros países en áreas solidarias. Cualquier persona del Salvador que pueda tener una fuerte incidencia e influencia en relación con su papel como funcionario, lo que sea, realmente debe de pensarse. De hecho, Estados Unidos ha estado advirtiendo que no salgan a ningún lugar si no es necesario, por ejemplo. O sea, no vayan al continente africano. Sí, es decir, tienen que verse. Buenos días, su comentario. Sí, buenos días. Adelante. Usted solo quiero hacer un comentario. Ajá. Fíjese que mi hija tuvo un accidente y perdió la mandíbula. Y entonces en el Rosario la tuvieron que cita tras cita. Y después llegó el doctor solo para decir que no estaban en capacidad de operarla. Y me la pasaron a cirugía plástica. Y de allí hoy le han dejado la cita para el 23 de octubre. Me imagino que si no tienen capacidad para hacer una reconstrucción de mandíbula, ¿cómo van a tener capacidad para controlar el ébola? Sí. Ese es mi comentario. Doctor, tal vez usted, doctor, presidente del Colegio Médico, tal vez usted, doctor Majano Carballo, tal vez usted puede ayudar a esta señora, se pone en contacto con nosotros. Entiendo que en el Hospital Rosales hay un buen departamento de cirugía. El doctor Gómez es el jefe de cirugía plástica. Por eso digo, hay que tratar de ayudarle a esta señora. Claro. Eso es importante. ¿Tenemos más llamados? Por favor, buenos días, adelante. Adelante. Buenos días, mire, ¿quería dar mi opinión? Sí. Adelante. Sí, es que estaba mirando la que tienen los doctores, les agradezco mucho por lo que están hablando, pero eso está escrito en la Biblia, mi hermano. Dice, vendrán pestilencias, vendrán plagas. Yo con todo respeto a los doctores, les digo que van a luchar mucho con eso porque es parte de la Biblia. Sí. Bueno, sí, también comparto en parte su comentario y consideración, si está escrito en la Biblia, son profecías. Bueno, no sé, doctor, si quieren ustedes agregar algo, yo creo que es válido lo que le está diciendo también. Yo creo que se ve la preocupación de la población ante la amenaza que puede tener, que tiene el país sobre esta enfermedad. Definitivamente, yo creo que es importante verificar, informar a la población cuáles son los planes que se tienen. Es cierto que muchas veces los planes o la forma de trabajo del ministerio puede hacer que alguien diga no les compete, pero yo creo que sí, la información debe de estar bien conocedora qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud para poder implementar las medidas ante una posible amenaza, ¿verdad? Para que la población esté conocedora de los hechos. Buenos días, su comentario. Bueno, no sé, por respeto, además, tal vez si podemos permitir que enlazar de nuevo con ella, o no tenemos más tiempo, voy a producción. ¿Y tenemos a alguien ya esperando? Muy bien, perfecto, voy a cerrar, llego hasta aquí con el segmento Opinión Ciudadana, que fue gracias a Claro, tu poder es claro, claro que sí, gracias a todos y cada uno de los que activaron las líneas telefónicas para poder dar su comentario, su idea en referencia a lo que estamos discutiendo esta mañana. Vamos por favor a redes sociales inmediatamente y después pasamos a las conclusiones con nuestros invitados esta mañana. Fíjense, dice Asdrúbal en @TV Hablemos Claro. Sinceramente me gustaría mucho que explicaran la forma de transmisión de esta epidemia porque se dicen tantas cosas. Y esto lo había reservado para el final, creo que lo vamos a discutir. Rafael Mengíbar siempre nos colabora con su comentario.
en @TVO Hablemos Clar, dice: la población creció sin planificación, la mayor parte del país es insalubre, contaminado, hay una amenaza real. Edgar Pinto dice: estamos tan mal y que en lugar de ayudar se dedican a criticar, cuando por lo menos los médicos deberían hacer bien su trabajo. Bueno, los médicos, creo yo, han dicho que no han sido invitados tampoco a colaborar en esto, ¿verdad? Y eso creo que es importante también destacarlo. Dice Jesús me hizo libre, TVO, en @TVO Hablemos Clar, sin la O al final, recuerde, el ébola es cuestión de tiempo para que venga a nuestro país. Y viendo el sistema de salud que hay, será terrible para todos. Emilio Monterrey dice: pregunte a sus invitados si pueden dar proyección real de cuántas personas más o menos podrían verse afectadas si llega la enfermedad a nuestro país. Gracias a todos los comentarios, por favor, a las redes sociales en @TVO Hablemos Clar, que es la cuenta, con más de 800 seguidores, y sigue creciendo la comunidad de tuiteros. Vamos a la conclusión. Creo que es interesante lo que hemos lo que tenemos acá en redes sociales, que la gente tiene inquietud respecto a esto. Doctor. Sí, que concluyamos que no tenemos por qué aceptar que enfermedades como dengue o fiebre de Zika convivan con nosotros, que si se implementan apropiados programas de control del vector es posible eliminar en un tiempo X la presencia de estas enfermedades, y que ojalá haya conciencia en eso y esfuerzos en eso. ¿Cómo se transmite el ébola? El ébola se va a transmitir, que hoy se sepa, únicamente por contacto directo, por tocar directamente a una persona que esté infectada en el momento en que está expeliendo virus. Después de que comienza a tener síntomas, estos virus van a estar presentes en sangre, saliva, sudor, orina, heces del paciente, ¿verdad? Entonces, eso significa que si alguien no tiene este tipo de contacto, el riesgo es mínimo, y que al momento de atenderlo, si se guardan las debidas precauciones, es posible librarse. Ahora, doctor, personas que han atendido a pacientes, como esta enfermera que fue repatriada de España, o más bien que atendió en España al sacerdote que fue repatriado, se contagió, y aparentemente con todas las medidas. No, no necesariamente, y ese es el punto. Parte de los protocolos de atención a los pacientes implican tener mecanismos rigurosos de cumplimiento de las normas de control de infecciones, y ese es el punto apropiado. Ahora, y algo importante para mí es decir que en El Salvador estamos en el momento justo y apropiado para que, si tomamos las medidas, podemos ejercer una apropiada atención del problema. Si estamos ahora en el momento, la Organización Mundial de la Salud ha definido en 3 grandes niveles el afrontar este problema. Uno se llama detección, el otro es reacción, el otro es prevención. Entonces nosotros estamos en el nivel de prevención, podemos prevenir. También ya deberían estarse tomando medidas en cuanto a tener los reactivos de laboratorio que sirven para detectar la enfermedad, y ya estar en el momento de crear las condiciones apropiadas. En todo caso, estamos con tiempo suficiente como para que, si se toman las medidas necesarias, y se le puede mostrar a la población que estaríamos en capacidad de atender una situación como esta. Doctor Wilfredo Martínez. Un inmunólogo sudafricano, haciendo alusión en una ocasión al tema del VIH-Sida, dijo: no necesitamos invertir millones en investigación y desarrollo, lo que necesitamos es recobrar la moralidad, hablando sobre ese tema. Yo creo que en esto podríamos hacer exactamente la misma comparación. Lo que necesitamos es recuperar la conciencia de cómo es que esta enfermedad se propaga, y principalmente en lo que tiene que ver con elementos como mantener fortalecido, en buena medida hasta donde las circunstancias lo permitan, su sistema de defensas y los cuidados sanitarios que son imprescindibles para poder evitarnos no solamente los problemas relacionados con el ébola, el dengue, chikungunya y así por el estilo. Es una cuestión de conciencia humana. Uno debería de tener quizás más arraigado eso, porque en la medida que yo cuido esos detalles, pues cuido mi vida y cuido la del vecino. En la medida que seamos más conscientes de eso, vamos a reprimir la incidencia del problema. Doctor. Yo creo que como médicos nuestra obligación tal vez es no criticar, sino iniciar, dar ideas, pautas para beneficio de la población, ¿verdad? Sí sabemos nosotros que es una amenaza real
y debemos de tener los esfuerzos en ver de qué forma en un momento dado tengamos la suficiente capacidad para poder desarrollar un plan de prevención para este tipo de problemas. Pero también, y ojo, no hay que descuidar la casa, porque hay otros problemas también, que también por estar cuidando que no surjan unas situaciones o estar haciendo esfuerzos económicos de recursos para una prevención, lo cual es válido, estemos desatendiendo otra situación. Y lo más importante quizás, doctores, es que las autoridades tengan un poco más de claridad y sepan comunicar desde ya, ¿verdad?, hacia la ciudadanía, hacia la población, del qué están haciendo en referencia a este tema, para enfrentarlo. No solo decir, aparecer y decir, no hay ébola en el país, claro que no hay, pero también, y tampoco no solo decir que estamos preparados para enfrentar. ¿Cómo? Y los medios de comunicación, creo yo, también debemos de buscar esa respuesta. ¿Cómo? Creo que es importante saber cuál es la infraestructura para el aislamiento, pero además cuál es la infraestructura para atender un caso, de reportarse y saber qué es los reactivos, como usted dice. Todo eso tiene que comunicarlo el Ministerio de Salud, y creo que en el caso del ébola como tal, que es una realidad de amenaza mundial, eso tiene que ser claramente comunicado, ¿o no? Claro que sí. De acuerdo. Por supuesto. Podemos ir a esa conclusión. Quiero agradecerles de verdad, doctor Wilfredo Martínez, naturópata, bueno, por haber estado con nosotros y compartir su idea esta mañana. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Doctor Majano. Muchas gracias, Natán, por invitarnos. Y presidente del Colegio Médico, Miguel Roberto Majano Carvalho. Muchas gracias por invitarnos, y la verdad pues que... Lo encuentran en maternidad, ¿verdad? Ahí en maternidad estábamos atendiendo a los recién nacidos, entonces a futuras generaciones. Sí. Pero muchas gracias, Natán. Hay bastante información sobre que no está preparado todavía el nuevo maternidad. Bueno, estamos esperando a ver que terminen para poder realizarlo, porque el hospital en sí es un hospital muy moderno, ¿verdad? Muy bello, muy bello. Pero sin equipamiento. No, está equipado. Lo que pasa es que había el problema de los lavados quirúrgicos, que era el problema por el cual no se había pasado. Muy bien. Pero sí, cuando esté ese hospital funcionando, muy bien, que no va a ser en un año, va a ser en unos 2-3 años, pero es un hospital que definitivamente para la mujer va a tener sus buenas condiciones. Perfecto. Doctor Jorge Padameño, gracias. Infectólogo. Un gusto, y yo creo que también es parte de nuestra labor ayudar a formar opinión. Entonces nosotros estudiamos y nos preparamos en esta área, y todos los que estamos aquí, y siempre vamos a estar disponibles para la opinión pública y para quien pida nuestra ayuda. Claro, y de todas maneras, en la medida de lo posible, al futuro cercano también seguir hablando del tema, no dejar de hablar del tema, decir las cosas como son, hablarle claro al país, eso es lo más importante. Claro. Mañana es el análisis semanal sobre el estado de la nación con nuestro panel, usted lo sabe, mitad de la semana. Vamos a hablar necesariamente del tema del subsidio del gas y este recorte que se ha hecho a por lo menos 35,000 familias que no lo van a recibir ya. No había información sobre esto, la sorpresa fue que muchos comenzaron a quejarse del tema, y por eso es que el Ministerio de Economía ha tenido que dar algunas explicaciones de referencia al tema. Ayer la viceministra Luz Estrella Rodríguez decía que no sabía, que fueran al Senade y que ahí les iban a dar la explicación. Pocas horas después que esto comenzó a trascender más, pues ya se dijo de que sí, que ya ahora era un plan para aportarlo. Vamos a ir entendiendo esto, un poco raro, hay que discutirlo el día de mañana. Por hoy no hay tiempo para más, como siempre le digo, recuerde, piense, analice y tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos, y cuídese del chikungunya, ahí en su casa lo debe de tener, mire, el mosquito transmisor. Vaya a buscar los criaderos, por favor, y ayude y colabore también con las autoridades de salud. Abra sus casas, si no le va a llegar un aviso del juez de la zona. Buenos días para todos.